Palabra del día. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13 al 22. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guiáis ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándoles en el inicio de esta jornada con un mensaje que se aproxima al corazón. En los próximos 3 días vamos a meditar el discurso de Jesús que pronunció criticando a los doctores de la ley y a los fariseos, llamándolos hipócritas. En el Evangelio de hoy, Jesús pronuncia contra ellos 4 ay. En el Evangelio de mañana se añaden otros 2 y en el Evangelio de pasado mañana otros 2. En total son 8 ay que utiliza contra los doctores y fariseos. Meditemos el primer ay. Cierran la puerta, ellos no entran y no dejan que otros entren. Afirmación fuerte de Jesús. Pero cuando leo esto me pregunto, ¿cómo se puede cerrar las puertas del reino? Y la respuesta es clara. Ellos presentaban a Dios como un juez severo, inalcanzable, donde no había cabida a la misericordia de Dios. Imponían en nombre de Dios leyes y normas que no tienen nada que ver con el sentir y el actuar de Dios. Recordemos el mensaje de la semana pasada cuando decía el Evangelio: ponen un yugo pesado que ni ellos mismos son capaces de llevar. Esto me hace pensar en muchas religiones o sectas que aún se comportan de esta manera, colocando grandes pesos sobre los fieles, colocando grandes cargas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Sin duda alguna pienso que terminan falsificando la imagen de Dios en un juez supremo y castigador, condenatorio, donde da una condena definitiva, y no en un Dios de infinito amor y misericordia, de justicia, en un Dios que salva porque nos ama. Al igual que en aquella época, en nuestra época, hoy muchos cierran las puertas a todos aquellos que, reconociendo su pecado, van en busca de Dios, a todos aquellos que están necesitados de Dios. Terminamos también poniendo unas cargas grandes sobre las personas que llegan a nuestras iglesias, a nuestros grupos de oración o en cualquier otra religión que imponen una doctrina que es doctrina de los hombres y no la doctrina de lo que Dios quiere y de lo que Jesús enseña. Al igual que en este primer ay, considero que podemos ver una conclusión. La comunidad o la persona que piensa alrededor de ese falso Dios, de ese Dios que no tiene nada que ver con algunas normas inventadas por los hombres, sin duda alguna no entran en el reino, porque contradicen al mismo Dios, porque no ven realmente lo que Dios quiere.
El segundo ay contra los que usan la religión para enriquecerse. Jesús dice a sus discípulos: el obrero merece su salario, algo que es recibido dignamente y merecidamente por su trabajo, su esfuerzo y, ¿por qué no decirlo?, por su testimonio, por su vida intachable, por su gracia ante los hombres, pero sobre todo ante Dios. Algo recibido, sin duda alguna, es por la oración, por la fe y por el actuar. Pero usar la oración y la religión como medio para enriquecerse, esto es hipocresía y diabólico. No revela la buena noticia de Dios, la buena nueva. Convierten la fe en un mercado, en un negocio. Cuidado con convertirnos en mercaderes de la fe y poniendo a Dios en un plano de amuleto religioso, porque este no es el Dios que adoramos. El tercer ay en contra de los que hacen proselitismo. El documento del Sínodo de los Obispos de América, de Aparecida, en Brasil, nos da luz con su título. El objetivo de la misión no es para que los pueblos se vuelvan católicos, ni para hacer proselitismo, sino para que los pueblos tengan vida y vida en abundancia. La Iglesia no hace proselitismo. La Iglesia permite que en su libertad y con el testimonio puedan descubrir los demás el amor de Dios. No llamamos a la gente para que vean que estoy llenando la iglesia, o el templo, el estadio, el auditorio, el retiro. Acercamos a las personas para que ellas en Cristo descubran el amor y el sentido de servir, el sentido de vivir en la testimonianza de la comunidad. Les reprocha su afán evangelizador, su diligencia para ganar a un prosélito, para introducirlos por un camino que no conduce a la vida. Eso es lo que están haciendo los fariseos. Lo único que buscan es elevar el número de adeptos a una falsa doctrina. Y de estos abundan en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Aquellos que solo buscan ganar adeptos para adoctrinarlos y no buscan realmente personas, seres humanos, para conducirlos al camino de la vida y al camino de Dios. El cuarto ay contra los que viven haciendo juramento. Jesús hace un largo razonamiento para mostrar la incoherencia de tantos juramentos que la gente hacía o que la religión oficial mandaba hacer. Juramento por el oro del templo o por la ofrenda que está sobre el altar. Mas este juramento solo era algo superficial. El mismo Jesús dirá en otras palabras: pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco juren por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos pueden hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. En pocas palabras, Jesús está pidiendo coherencia entre fe y vida. Recordemos que está criticando la actitud de los fariseos de tomar el juramento a la ofrenda, como diríamos al diezmo. Y este no es el juramento. El juramento es realmente aquel que nos los da, aquel que nos bendice, aquel que nos ama. Cuidado con jurar por el oro, por el dinero, y no realmente estar en la presencia de aquel que nos ama. Los reproches que Jesús aborda en el Evangelio de hoy, sin duda alguna, son una panacea para ciertos cortocircuitos religiosos que a veces nos toman como creyente. De hecho, hay momentos en los que no parecemos cristianos, sino que solo parecemos llevarnos por delirios religiosos en los que transformamos la religión en el alfabeto de nuevas frustraciones y de, por qué no decirlo, nuestras neurosis, utilizando rituales, oraciones y morales solo para herirnos o hacer daño a los demás. Suelo decir muchas veces, no somos malos, pero somos especialistas en disfrazarnos, en escondernos, en no mirar la realidad de una manera auténtica. Así que de vez en cuando es bueno que Jesús alce un poco la voz contra nosotros y nos exhorte con su "ay de ti". Es como una forma de exorcismo que nos hace despertar
de nuestro letargo y del mal uso de la fe. Siempre debemos tener cuidado con todas esas veces que creemos hasta el punto de que no queremos escuchar razones. Mis hermanos y hermanas, la fe no debe hacernos perder de vista lo obvio y realmente lo más importante. Hermanos y hermanas, que estas palabras que hoy iniciamos de los ay que Jesús pronuncia contra los fariseos sea un modo de hacer nuestro examen de conciencia ante nuestra fe, ante nuestra actitud con los hermanos, con el mundo y con nuestro actuar. Jesús pide coherencia, fe y vida, no que nos vayamos al límite de lo obvio y lo más importante. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, cargado siempre del amor y la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.